Bienvenidos a Habana Noticiario, qué bueno que están con nosotros. Aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5:30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. Con el llamado a elevar la responsabilidad estatal, comunitaria e individual para evitar la propagación y el contagio de la COVID, sesionó el habitual Consejo de Defensa en la provincia en la mañana de este miércoles. Como es habitual en la cita, se compartieron las opiniones que emite la ciudadanía, las cuales estuvieron asociadas a las constantes indisciplinas sociales, a las violaciones de los protocolos sanitarios y las deficiencias en el quehacer de la salud. Tópicos reiterados a los que las máximas autoridades indicaron prestarle especial atención y tomar las medidas con la profundidad y el rigor que éstas ameriten, así como evitar la superficialidad en su aplicación. Ante las fotos que circulan en las redes sociales referidas a la tala y poda de árboles sin autorización en la capital, te esclarecieron lo sucedido. Se visitó lo de Miramar y se visitó lo de 19 y 6 y efectivamente son dos almendros que fueron talados indiscriminadamente, además injustificadamente, porque además no tienen la guía de la forestal que autorice realizar esa tala, y la tala se hace por solicitud de los vecinos o por afectación a alguna instalación que se decida y que esté justificado. En este caso no se justificó, pero ayer se informó por el director de Aurora Plaza que había sido respondiendo una solicitud de la dirección de la escuela. La directora confirma que ella nunca ha pedido la tala. Por tanto, hay una violación. El presidente del máximo órgano de defensa en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, indicó que en el próximo encuentro deberá informarse sobre las medidas a aplicar ante quienes violaron lo establecido sin tener la debida permisología para efectuar tal actividad. Como parte de las inspecciones estatales sanitarias que se llevan a cabo, se explicó que se han aplicado separaciones, multas, críticas y amonestaciones a directivos y al personal sanitario en los policlínicos y consultorios que han incurrido en negligencias en el enfrentamiento a la COVID-19. Actitudes que han provocado estados de opinión desfavorables y sobre los cuales se insiste en volcar todos los esfuerzos para garantizar por encima de todo revertir el actual contexto. En lo relacionado a la situación epidemiológica que presenta la ciudad, trascendió que al cierre de la jornada fueron procesadas 7.305 muestras, resultando 527 positivas, todas autóctonas, y se lamenta el deceso de 4 personas. Otro punto de mayor relevancia en la reunión fue la explicación ofrecida por el también miembro del Comité Central Torres Iríbar, al manifestar que no hay nuevas medidas, sino que la decisión tomada es incrementar las ya establecidas y reforzar las que se tenían aprobadas ante la compleja coyuntura que se vive, teniendo en cuenta que estamos en el momento de mayor transmisión de la enfermedad con la aparición de 5 cepas. Con la dirección del país, se decidió que lo que debíamos hacer, más que hacer cierre de la ciudad, más que parar el transporte público y solo dedicarlo a la transportación de trabajadores, lo que debíamos era arreciar las medidas que teníamos planteadas y reforzar otras de esas que ya teníamos aprobadas. Por tanto, se fue coherente con la idea de que si tenemos que nuestros centros laborales seguir funcionando, lo de la producción y los servicios, y que además con la situación que tenemos con los abastecimientos, la gente tiene que ir a comprar, tiene que hacer las colas, tiene que comprar los medicamentos, tiene que comprar el pan. Era muy complejo nosotros hacer un cierre en la ciudad, y en ese análisis entonces se llegó a la conclusión de que lo importante para la capital del país, en medio de la situación que estamos viviendo, de un incremento de la situación higiénica, epidemiológica y sobre todo de la transmisión de la enfermedad que hemos visto que en los últimos tiempos, lo importante entonces es incrementar, reforzar las medidas que conocemos nosotros en la ciudad de La Habana que tenemos que hacer para cortar la transmisión.
Corresponde a cada individuo desde la responsabilidad y la actuación consciente velar por su salud y la de los demás en esta suma colectiva donde todo esfuerzo cuenta. El camarógrafo José Tuñón y Odalis Pérez, Habana Noticiario. Los comités de defensa de la revolución realizaron el homenaje al primer mártir de esa organización, Juan Ronda Lascano, en el aniversario 60 de su asesinato. Estas calles, Apodaca y Factoría, fueron testigos del suceso que le cobró la vida al revolucionario Juan Ronda en medio del trabajo encomendado. Y los sucesos ocurren un 10 de abril de 1961. En esta misma cuadra se encontraba Juan Ronda protegiendo toda la conexión soterrada que había porque era trabajador de la empresa eléctrica. Y había un intento de sabotaje de esa obra y es asesinado vilmente en esta propia esquina por esbirro de la contrarrevolución interna. Llegaron a este lugar el coordinador nacional de la mayor organización de masas y héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, la presidenta del Consejo de Defensa Municipal en La Habana Vieja, Tamara Placeres Pérez, entre otros dirigentes políticos, y la hija del mártir, Niurka Ronda, para recordar la labor significativa de su padre en defensa de la patria. Lamentablemente, como muchos conocen, yo no tuve la oportunidad de conocer a mi padre, pues mi madre se encontraba en estado de gestación cuando enemigos apátridas de la revolución asesinaron a mi padre con tan solo 22 años, dejando a mi madre embarazada. Por lo tanto, al abrir mis ojos, ya el imperio me había convertido en una víctima del terrorismo. He seguido su ejemplo fielmente y a todos ustedes les agradezco la compañía de que cada año recordamos la pérdida de la caída física de mi padre. Les prometo que hasta los últimos días de mi vida voy a seguir defendiendo mi patria como lo hizo mi padre. A poca distancia del Consejo Popular San Isidro, así homenajearon al primer mártir de los CDR, Juan Ronda Lascano, a 60 años del lamentable hecho. Aquí cerca tenemos, desgraciadamente, personas apátridas que tenemos que combatir, porque en nuestra unión está la fuerza. Tenemos que unirnos y combatir nosotros, el pueblo. Es el pueblo el que tenemos que salir a las calles, porque las calles las tenemos que tomar los revolucionarios, porque esta revolución nos ha dado todo y tenemos que seguir adelante. Unámonos, los convoco a que nos unamos, a que sigamos adelante y a que no permitamos jamás que tomen nuestras calles, para que ninguno de ustedes tenga que lamentar como yo la pérdida de un padre, de un hermano o un ser humano, porque ellos son crueles. Tenemos que defender nuestra revolución al precio que sea necesario. El camarógrafo Andrés Becerro y Liliana Bacpeña, Habana Noticiario. El gobierno cubano aprobó nuevas medidas para potenciar la producción de alimentos en el país. Las disposiciones estipulan rebajas en las tarifas de la electricidad y el agua en el sector agropecuario, mantener el precio de la leche, autorizaciones para la venta liberada del alimento y sus derivados. También se incluye la comercialización de la carne de ganado mayor y menor. Aspectos relacionados con los precios de los insumos y de algunos productos agrícolas, el proceso de contratación de la fuerza de trabajo, la comercialización, la promoción de proyectos de desarrollo local, la implementación de medidas financieras y el pago de los impuestos están incluidos igualmente. Las disposiciones son fruto de un análisis integral que tuvo en cuenta criterios e inquietudes de expertos, científicos, productores y directivos del sistema agropecuario cubano. Actualidad. Habana Noticiario. Y en Cuba se observa una sostenida transmisibilidad del SARS-CoV-2 y el incremento de los casos graves y críticos con una mayor letalidad. Hoy se conoció el fallecimiento de 11 personas aquejadas de COVID-19 y con enfermedades crónicas no transmisibles que ponen en riesgo la vida de los pacientes. El director nacional de epidemiología, Dr. Francisco Durán, dio las condolencias a los familiares y amigos de los fenecidos, entre ellos una madre puérpera de 38 años de edad de San Antonio de los Baños, Artemisa, cuyo bebé fue salvado,
y 11 días después incluso ya era negativa al SARS-CoV-2, tuvo severas complicaciones y una parada cardíaca de la cual no fue posible reanimarla y que cegó su vida. Entre las otras muertes hay 4 de la capital, 3 de Matanzas, 1 de Santi Espíritus, 1 de Ciego de Ávila y 1 de Santiago de Cuba. Un poco que cambiando el patrón de lo que había estado pasando en los primeros meses, pues no es como se pensaba o como dicen algunas personas erróneamente. No, a los jóvenes esto le da como un catarro común o a veces no le da ni síntomas. No, lamentablemente también se complican en su evolución. Casi 21.000 muestras fueron estudiadas en la última jornada, cuyos resultados arrojó 959 pacientes positivos a la COVID-19. En orden por el número de casos, La Habana sigue estando a la cabeza, con 527 contagios. Matanzas sube a 141, Santiago de Cuba 71, Granma 58, Pinar del Río no logra aún el control, tiene 34 infestados, al igual que Artemisa con 26. En los demás territorios se trabaja intensamente para mantener el control epidémico. Además, se dieron 1.027 altas médicas. Y retomo las palabras de nuestro presidente, más que sumar nuevas medidas sanitarias, lo que más falta está haciendo en Cuba es cumplir con rigor lo establecido. Gloria Ugaz, Habana Noticiario. Rápida mirada a la agencia cubana de noticias en su portal digital de hoy. Resalta Díaz-Canel medidas aprobadas en Cuba para potenciar la producción de alimentos. Otras informaciones: desmiente canciller cubano alegatos de funcionarios norteamericanos. Cuba y Alemania sostuvieron fructífero intercambio sobre la industria biofarmacéutica. El doctor Agustín Laje dice que tan importante como las vacunas es el sistema de salud. También en la página de la Agencia Cubana de Noticias, cada día la COVID-19 se torna más agresiva, afirma el doctor Durán. Nos vamos enseguida en el noticiario con los deportes. Hola, tiempo de deportes en Habana Noticiario. El cubano Jorge Moisés Campos pues quedó en el camino rumbo a Tokio al perder hace unos instantes frente al puertorriqueño Brian Afanador, un joven de 19 años. El cubano ganó el primer set, lo ganó 11-9, perdió el segundo y el tercero 11-4, ganó el cuarto parcial 11-9, perdió el quinto 11-9, ganó el sexto 11-7 y perdió el último set 11-9 para victoria 4-3 del puertorriqueño. A Jorge Moisés Campos le queda a la oportunidad de jugar el doble, de clasificar por el doble mixto junto a Daniela Fonseca. A propósito, la cubana ganó en la jornada de hoy su primera presentación 4-3 sobre Daniela Ortega de Chile. Hoy va a jugó y acaba de derrotar también a Mónica Muñoz de México por un 4-0. Los parciales fueron 11-4, 11-4, 11-5 y 11-6. Y a las 7 de la noche pues va a enfrentar a Melanie Díaz de Puerto Rico. Vamos a cambiar de tema y partido que también finalizó hace pocos instantes. San Pablo Burgos volvió a caer por sexta ocasión consecutiva, esta vez 79-90 frente al San Sebastián. Los parciales fueron 25-19, ganó el primer cuarto el San Pablo Burgos, 14-24 perdió el segundo, se fue detrás en la primera mitad del partido, gana el tercero 21-19 y cuando parecía que se podía pegar a falta de 2 minutos, pues el equipo de San Sebastián comenzó a hacer tiempos, a pedir los tiempos y finalmente le robó el ímpetu para ganar 25-19 el último parcial. Jaciel Rivero, 14 puntos, 6 canastas en 8 intentos en tiros de 2 y 2 de 3 desde la línea de tiros libres. 5 rebotes, 3 defensivos, 2 ofensivos y una asistencia. El San Pablo Burgos se mantiene en la sexta posición con balance de 17 victorias y ahora 11 derrotas. Y cerramos con el fútbol en la CONCACAF y es que no habrá cubanos en la ronda de de semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF. Y es que ayer el Atlanta United derrotó 1-0 a Liga Deportiva Alajuelense a pesar del dominio del conjunto costarricense, que recuerden no pudo contar
con el cubano Marcel Hernández. El gol fue de George Doom en el minuto 90+1 en el agregado. Un empate a 0 de todas formas le hubiese dado el pase al conjunto del Atlanta. En otros resultados, el Portland Timber derrotó 5-0 al maratón del también cubano Yaudel Laera, y ya con esto se va adelante, pasa a la siguiente ronda con un global 7-2. Y bueno, hoy van a jugar el Deportivo Saprissa frente a Filadelfia, mientras que Cruz Azul derrotó con una goleada de escándalo 8-0 al Arcaye de Haití, que en el partido anterior les había hecho una excelente guerra y habían igualado sin goles. Por hoy es todo en deportes. Ustedes continúen con nuestra misión y tengan como siempre una excelente jornada. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlo y compartir con usted la información meteorológica acá en Habana Noticiario. Observen en la imagen del satélite como prácticamente no hay nubosidad sobre la región occidental. La capital ha experimentado un día soleado con temperaturas elevadas en el entorno de los 32 grados Celsius para la provincia. Y es que nos mantenemos bajo la influencia de las altas presiones continentales que están transitando hacia aguas del Atlántico y mantienen una masa de aire seca y estable sobre el territorio provincial. Para esta próxima madrugada se espera que continúe con muy poca nubosidad, temperaturas mínimas en torno a los 17 grados Celsius en los municipios al sur de la ciudad, algo más cálida hacia zonas del litoral donde estarán en el entorno de los 20 grados Celsius. Los vientos soplarán del este-sudeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, que en la mañana girarán para soplar del sudeste con igual intensidad. En la mañana se incrementarán los nublados en el territorio, estará con algunas nubes y sol y temperaturas que estarán en el entorno de los 26 y hasta 28 grados Celsius. Por la tarde los vientos continuarán girando y soplarán del sur con igual intensidad, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. También en la tarde estará parcialmente nublado con muy baja probabilidad de lluvias y las temperaturas en el entorno de los 32 grados Celsius. En el litoral habrá poco oleaje durante toda la jornada. Para los próximos 3 días se espera baja probabilidad de lluvias, aunque el domingo 18 se incrementará alguna probabilidad que estará relacionada con factores locales, fuerte calentamiento del día que pudiera generar algún chubasco en zonas del interior principalmente. Las temperaturas extremas continuarán elevadas y con muy poca variación, sobre todo las máximas en el entorno de los 32 y hasta 33 grados Celsius. La salida del sol mañana será a las 7:09 ante meridiano, la puesta a las 7:50 pasado meridiano y la próxima fase lunar ocurrirá el 18 de abril y estaremos bajo la presencia de la luna cuarto creciente. En resumen, para mañana se espera un día caluroso con baja probabilidad de lluvias en el territorio provincial. Hasta aquí la información meteorológica y será hasta un próximo encuentro. Desde abril del 2020, la Universidad de Ciencias Informáticas radica el mayor de los centros especializados en la atención a pacientes sospechosos y positivos a la COVID-19. La Universidad de Ciencias Informáticas ha tenido un protagonismo decisivo en el enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba. Luego de detectarse en el país a inicios de marzo los primeros casos de la COVID, se tomaron un grupo de decisiones en el Ministerio de Educación Superior y en el Consejo de Defensa Provincial. En la semana del 24 de marzo, en 3 días, estuvimos trasladando hacia sus provincias, a sus casas, a la mayor parte de nuestros estudiantes y trabajadores, y el 28 de marzo comenzamos con la preparación de la residencia estudiantil que se convertiría luego en el centro de aislamiento que se instaló aquí en la universidad. El 24 de abril se reinaugura el hospital de la universidad para atender casos sospechosos y casos positivos. Surge entonces el complejo hospitalario de la UCI, el mayor de su tipo para atención a pacientes sospechosos y confirmados al SARS-CoV-2. En toda esta etapa del trabajo en el año 2020, se atendieron en el centro de aislamiento más de 10.200 aislados y en el hospital más de 1.000 pacientes positivos. Fue un contexto muy nuevo para nosotros, la atención a esos pacientes, las condiciones de aislamiento, el protocolo que se seguía con ellos. Fue un momento de muchísimo aprendizaje para estudiantes y para trabajadores. Durante este año hemos tenido un trabajo ininterrumpido, por donde han pasado médicos y personal de la salud de todas las especialidades y todos los perfiles ocupacionales. Han venido médicos de todas las provincias, integrantes de la Henry Reeve. Para nosotros es muy importante que todos los trabajadores, una vez que ingresen a la institución para comenzar a trabajar, sean capacitados, reciban la capacitación en cuanto a las medidas de bioseguridad
nos interesa mucho que los trabajadores, que ningún trabajador se vaya a enfermar, que todos los trabajadores puedan cumplir su tarea y puedan regresar a sus hogares. Y no se produjo nunca, ni se ha producido en el año 2021 tampoco, ningún contagio proveniente de un mal cumplimiento del protocolo o de alguna incidencia que se haya dado en el centro de aislamiento. El actual contexto de la COVID-19 en la isla, marcado por la alta transmisibilidad y el incremento considerable de los casos en la capital, ha demandado también un aumento de las capacidades y la incorporación de un mayor número de voluntarios. El hospital está recibiendo en este momento pacientes de bajo y de alto riesgo. Los pacientes de bajo riesgo se ingresan en las manzanas, que las manzanas no son más que salas hospitalarias. O sea, los edificios son salas hospitalarias con un equipo médico compuesto por médicos, enfermeras, todo el personal de salud. Y en el hospital se están ingresando los pacientes, sobre todo con alto riesgo, o sea, pacientes ancianos con comorbilidades, que requieren una atención especializada, que sean valorados continuamente por especialistas. Hay que decir que inicialmente nosotros solo convocábamos trabajadores, pero ya después de pasar las primeras semanas y con autorización del Consejo de Dirección de la Universidad y del Consejo de Defensa Provincial, incorporamos a los estudiantes. Primero eran solo estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas, de nuestra universidad, y posteriormente, sin ninguna convocatoria especial, se incluyeron estudiantes de otras universidades como es el Instituto de Relaciones Internacionales, la Universidad de La Habana y la CUJAE principalmente, aunque hoy en esta convocatoria del año 2021 se han incluido muchos estudiantes de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte y también de la Universidad Pedagógica Barona. A un año del inicio de esta intensa labor de enfrentamiento a la pandemia, se multiplica el compromiso y la voluntad del personal médico, estudiantes, profesores y trabajadores del complejo hospitalario de la UCI. Con la colaboración de la Universidad de Ciencias Informáticas, el camarógrafo Pablo Ayala y Eduardo Cedeño Milán, Habana Noticiario. Estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas hicieron llegar a este noticiario imágenes de algunas actividades realizadas por ellos durante la jornada por el aniversario 59 de la Unión de Jóvenes Comunistas. Integrantes del Ejército de Batas Blancas, los estudiantes y trabajadores de la Universidad de Ciencias Médicas reciben con júbilo cada mes de abril. En particular, desde la Unión de Jóvenes Comunistas, homenajearon la labor de todo un año a la vanguardia en el enfrentamiento a la COVID-19. La periferia del Policlínico Van Troit, en el municipio de Centro Habana, fue el lugar donde entregaron el carnet de la organización a los nuevos ingresos y además les incitaron a mantenerse activos en su principal trinchera de combate. Siempre he querido ser de la juventud, es importante para mí, porque me va a ayudar a crecer como persona, como joven comunista. Ser un joven comunista de esos tiempos diría yo que es ser un joven acorde a la situación política que estamos viviendo. Ser un joven comunista de estos tiempos pues significa esa alegría y esa profundidad a la que tanto nos inspiraba el comandante a la hora de realizar alguna actividad, de asumir tareas y demás. Pienso que ser un joven comunista en estos tiempos pues significa entrega y responsabilidad con la revolución que hoy tanto nos necesita. Por su parte, en la sede central de esta Casa de Altos Estudios, se premiaron a las facultades del Calixto, Estomatología y Finlay Albarrán por destacar en el último año en el conocimiento. Igualmente quedó inaugurado el muro perimetral del área deportiva, donde plasmaron con pintura la destreza del movimiento de artistas aficionados y la honrosa obra de nuestros médicos reconocida en todo el orbe. La creación de esta mural pues no es más que la expresión artística de nuestros muchachos, que les dimos una pared en blanco y bueno, hicieron una gran obra de arte donde está simbolizado y está representado el trabajo de nuestros médicos día a día, pero además está representado el trabajo de nuestros científicos con nuestras vacunas, que hoy son 5, pero mañana puede que sean 10, y que no son solo para Cuba, sino para la América Latina y para el mundo completo. Wendy Oseguera, Habana Noticiario. Como parte de la tarea ordenamiento, el Ministerio de Comercio Interior modificó los precios de las piezas de repuesto del programa de ahorro energético, estableciendo nuevos costos de los utensilios para el recambio en la reparación de cocinas eléctricas y ollas. Están incluidas la resistencia de 110 voltios para cocinas, la base de porcelana de 2 agujeros para ollas arroceras y el neón para ese mismo artículo.
Igualmente, la modificación de precios contempla el filtro para las ollas de presión normales, el mango del cuerpo y el decorador de agarradera, así como la cubierta de fusible de las ollas de presión eléctrica y el termostato de mantenimiento. Las disposiciones entrarán en vigor luego de su publicación en la Gaceta Oficial. Económicas, Habana Noticiario. Una sola dosis del candidato vacunal de Cuba, Soberana Plus, es capaz de proteger contra la reinfección de COVID-19 y elevar la respuesta inmune frente al SARS-CoV-2, según los especialistas. Una sola dosis del candidato vacunal de Cuba, Soberana Plus, es capaz de proteger contra la reinfección de COVID-19 y elevar la respuesta inmune frente a variantes del SARS-CoV-2. En conferencia de prensa televisiva, el doctor Rolando Ochoa, investigador del Instituto Finlay de Vacunas, líder del proyecto, explicó que ese producto está diseñado para convalecientes y además como refuerzo a quienes reciben esquemas de vacunación con otros, como Soberana 02, en fase 3 de ensayos clínicos. Se culminó satisfactoriamente el estudio clínico fase 1, que se desarrolló en el Instituto de Hematología y de Inmunología aquí en la capital. En este estudio clínico se demostró fehacientemente la seguridad del producto, su poca reactogenicidad y que inducía elevados niveles de anticuerpos neutralizantes contra el virus. Es decir, se demostró que con solo una dosis de Soberana Plus éramos capaces de proteger individuos contra una reinfección de COVID-19. Soberana Plus recibió recientemente el autorizo de la entidad reguladora cubana para iniciar su etapa 2, en la cual estarán incluidos 450 voluntarios que padecieron la COVID-19 y mostraron un cuadro clínico leve, moderado o fueron asintomáticos. En este ensayo fase 2 incluimos, a diferencia del fase 1, a personas con grado de obesidad grado 1, es decir, que vamos a excluir exclusivamente a las personas con obesidad mórbida. Vamos a extender el grupo de edad evaluado, en este caso evaluaremos de 19 a 80 años de edad, y hay una serie también de criterios de exclusión que son muy particulares y que se estudiarán o se valorarán cuando se haga el reclutamiento. Pero sí vale la pena destacar que, al igual que en el anterior, se incluirán todas aquellas personas con enfermedades crónicas, cualquiera que éstas sean, siempre y cuando estén compensadas en el momento del reclutamiento. Un candidato como Soberana Plus posee elevada importancia, principalmente en el futuro, pues Cuba tendrá una cifra significativa de convalecientes a los cuales es preciso reforzar ante la presencia en el país de nuevas cepas. Sí, se ha reportado reinfección en individuos con bajos niveles de anticuerpos neutralizantes, especialmente con la emergencia de nuevas cepas de SARS-CoV-2, y recientemente en las mesas redondas la doctora Guadalupe Guzmán del IPK reportó la aparición, la existencia de varias cepas diferentes a la original en nuestro país. Por lo tanto, la posibilidad de reinfección es posible y tenemos que proteger a una población que dentro de pocos días alcanzará 90.000 convalecientes. Cuba y su ciencia continúan en la batalla contra el SARS-CoV-2 ante un rebrote que complejiza la situación epidemiológica con 5 variantes y 6 mutaciones del virus. Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario. Con un saludo comenzamos el segmento cultural de Habana Noticiario. Fueron entregados los premios Olga Alonso, que reconoce la labor de los profesores instructores de arte en Cuba. En esta edición fueron laureados el camagüeyano Fernando Medrano Virella, Premio Nacional Olga Alonso 2021 por la obra de la vida. Asimismo, Eugenia Elisa Gutiérrez Nardo de Artemisa en la manifestación de música, quien ha dejado una huella en el movimiento coral de la provincia. Cecilia C. Ortegas Vargas en danza. También Premio Memoria Viva, otorgado por el Centro de Investigación Juan Marinelo. Y Amado Regino Valdés López de La Habana en literatura, quien lidera el proyecto Reglanidad. En el caso de las artes visuales y del teatro, fueron honrados 2 villaclareños, Miss Ladies Pérez Rodríguez, la instructora que más resultados ha obtenido en el concurso nacional infantil de Donde Crece la Palma, y Ramón Gumercindo Rodríguez Marante, fundador en 1962 del grupo Francisco Covarrubias, el cual dirige en la actualidad.
Ahora ponemos a su disposición la serie de reportajes que pretende homenajear al grupo de teatro Uber de Blanc. Llego aquí en el 2012 y empiezo a trabajar. Mi primer trabajo fue con Orieta Medina en una obra infantil, La Muñeca Negra. Me incorporé a la compañía sobre el año 95, aquí al Uber de Blanc, ya fundada hacía unos años, a trabajar con la maestra Berta Martínez en la obra Bodas de Sangre. Poquito a poquito me fui incorporando a la compañía. Yo, no soy el muchacho de escuela, tenía que ir cogiendo las cosas sobre la marcha. Son varias las generaciones de artistas que han confluido en las tablas del Teatro Uber de Blanc, compañía de venida academia que acobija jóvenes egresados de escuelas de arte y casas de cultura, con el fin de formar teatristas que transmitan con su arte un mensaje de bien público. La academia te da una preparación, digamos, básica. La academia, vamos a decir, que nos da el ABC y una serie de herramientas para que tú puedas empezar a desarrollarte. Pero cuando tú empiezas la vida profesional, y más en una compañía como esta, como me decías, donde te obliga prácticamente, el trabajo aquí te obliga a la versatilidad, pues tu compromiso es muy grande. A mí me gusta decirlo así, me gusta aclarar que yo soy una actriz que me atrevo a dirigir. Y por supuesto, a ver, el legado es algo que se mantiene, que se enriquece, que evoluciona, que incluso entra en contradicción que lleva al desarrollo, porque imagínate trabajando con tantos directores, el enriquecimiento es mucho, entonces eso genera inquietudes, que es lo mejor que le puede pasar a un artista, ¿no? El actor de teatro o en el teatro debe saber de todo, como lo decía la maestra Berta Martínez, que en las últimas conversaciones que tuve el placer de estar y la oportunidad de estar y de escucharla, ella lo repetía. Ella siempre te decía las cosas profundamente internas que el actor tiene que sacar en un momento determinado y que uno, en diferentes medios, como lo he usado, realmente ha sido una de las enseñanzas más profundas que yo he tenido de la actuación en mi carrera profesional. El extenso quehacer desplegado por Berta Martínez y Abelardo Estorino sigue siendo la máxima de la compañía para la evolución del teatro cubano. El trabajo constante es un rasgo medular que define a la compañía, que no busca quedar atrapado a la sombra de su historia. El camarógrafo Alfredo Lascano y Henry Acea, Habana Noticiario. Seguimos con otras informaciones culturales de interés. En la Semana de la Victoria, el espacio virtual y televisivo Estamos Contigo se hace eco de los festejos con 3 conciertos que acogerán a artistas y orquestas que muestran la riqueza y diversidad de la música cubana. La primera entrega contó con la actuación de Vicente Feliu, Diego Gutiérrez, Alejandro Falcón, Abel Geronés, Mauricio Figueiral, Luna Manzanares, Adrián Berazaín y José Portillo School Portillito. A partir de las 4:30 de la tarde llegarán estos conciertos por el canal clave de la televisión cubana, la frecuencia de Radio Progreso, el canal de YouTube del Instituto Cubano de la Música, el Ministerio de Cultura y un centenar de páginas de Facebook enlazadas a Streaming Cuba. Por hoy es todo. Yo los invito a que regresen mañana para seguir conversando sobre arte y cultura aquí en Habana Noticiario. Y así terminamos. Recuerden que aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5:30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. Nos vemos mañana. Cuídese. Hasta entonces.